Hola, hermanita. Susurré. Bajo una sonrisa que ella imitó. Acariciándole el mentón me fijé en sus ojillos azules. La luz diurna que incidía por la ventana los hizo refulgir como constelaciones, y me ayudó a apreciar en ellos una mancha de preocupación. Te quiero. Te quiero, hermanito. Respondió. Tomó mi mano y la restregó con sus mejillas. Con ese gesto, mi pecho se llenó con la calidez de una dosis de dopamina que pugnó por abrirse paso entre los sedantes que me adormecían. Volví a pasear la mirada por la habitación del Hospital Médico Zacarías de Shadow City, y noté algo acogedor en ella, quizá porque predominaban colores cálidos o quizá por la presencia de mi hermana. El gotear del suero me cautivó por unos momentos. Al parecer, una gota caía por cada 10 pitidos del monitor cardíaco. ¿Cuándo te pondrás bien? Preguntó, acariciándome con mucha delicadeza los densos y toscos vendajes que envolvían mi abdomen. Su cabeza apenas asomaba por el borde de la camilla. No lo sé. Pero vamos, que no voy a estar toda... Me detuve en seco. Cuando miré detrás de ella. El sillón amarillo. El doctor que me supervisa, y que me vio abrir los ojos, estuvo sentado en ese sillón antes de dejarnos a solas a mi hermana y a mí. El mismo doctor que, cuando le preguntaba en repetidas ocasiones qué me había pasado, o intentaba abordar dicho tema, se limitaba a titubear, y a regalarme conjeturas ya preparadas, que me parecieron jirones de una verdad que no me quería mostrar. Percibí poca franqueza y algo de recelo en su tono. Me miraba como a un fantasma, o simplemente, algo que no debería existir. Algo indescifrable. Único. Sobre su regazo tenía una carpeta blanca que acariciaba con las uñas y cuyo contenido no quiso mostrarme. No obstante, debía estar dotado de una de esas prodigiosas mentes introvertidas, de la que debió haberse servido para adentrarse en el vasto mundo de la medicina, pero que, por otro lado, acarrean el defecto de distraerse muy fácilmente, y por lo tanto, de caer en la desidia como profesional alguna que otra vez. O quizá tenía un espíritu bondadoso, y consideró que podía confiarme una oportunidad, haciendo justificable su supuesto descuido en caso de ser descubierto, y tener que dar explicaciones. El caso es que este doctor había dejado la habitación, descuidando la carpeta blanca sobre el sillón, aunque fuera de mi alcance. Yo no podía moverme sin que una descarga de dolor me atravesara el abdomen. Por eso, mi hermana se convirtió en mi única oportunidad para saber la verdad. ¿Me puedes hacer un favor?, sugerí. Hizo, parpadeando. Dame esa carpeta, dije, señalándola. Una vez en mis manos, vi que asomaba una lámina de radiografía por la apertura. Una radiografía que, por alguna razón, los doctores resolvieron que yo no debía ver. Sal de la habitación un momento, un minutito, ¿vale? ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó, consternada. Tengo que hacer pis. Mi hermana asintió, y salió al pasillo a esperar a mis padres, que ya estaban de camino. Saqué la lámina de la carpeta, y la observé al trasluz de la ventana. Entonces me arrepentí de mi curiosidad. Sentí como mi estómago se vaciaba por completo. Escalofríos. Los recuerdos de aquella noche se desbordaron en mi cabeza. Y no pude contener algunas lágrimas. De estar al borde de la muerte, agonizando en esta camilla, no derrocharía mis posibles últimas horas evocando tan espantoso recuerdo en estas líneas. Más sabio sería escribir una carta de despedida, desde lo más profundo de mi corazón, en lugar de martirizar el duelo de los que me quieren con una historia preñada de terror y cuya veracidad será negada con el tiempo. Lo escribiré porque he sobrevivido, y mi salud mejora. Gracias a la rápida reacción de los médicos, a los donantes de sangre y a la suerte. O, ¿por qué no?,
a algún tipo de intervención divina. No habrían mencionado eso último antes de que los pilares de mis creencias anteriores se viesen derribados por el encuentro con aquella misteriosa entidad. No es una historia complicada, con una trama asombrosa, personajes, giros inesperados o enseñanzas profundas. El horror sobrenatural prosaico se presenta en todo su esplendor en historias complejas aunque comprensibles. Pero, tal como he tenido que observar, el horror sobrenatural verdadero, el de este mundo, permanece oculto, como una sombra latente e intangible, pero que se deja ver fugazmente en la simpleza de pequeñas anécdotas diseminadas por el mundo. Los hechos que pudieron haberme quitado la vida tuvieron lugar en una noche de verano. Personajes. Solo yo, ahí, retorciéndome en aquella cama. Había pasado como 2 horas buscando la postura perfecta. Notaba una leve presión en las sienes. El cambiar de posición me hacía asquearme por el tacto del sudor medio seco en axilas y piernas, y mis músculos no mostraban interés en destensarse, sino que conspiraban para tirar de mí como riendas. A veces lograba acercarme a los linderos del sueño, pero lo único que recibía eran breves pesadillas que me hacían abrir los ojos de nuevo. Rápidas visiones de cuchillas y sangre chorreante. Esas imágenes me atacaban de forma esporádica y repentina, estallando en mi mente y agitándome el cuerpo. Acabé por sentarme en el borde de la cama y prender la lámpara, proyectándose un cuadrado amarillo en el techo y parte de la pared. Eran las 3:12 am por mi reloj, lo cual era extraño, pues no me pareció escuchar los tañidos de la campana de la iglesia local. Me encontraba en el mismo dormitorio que había visto a mi madre dormir cuando era niña. Nuestro hogar estaba en Shadow City, capital de Reskler, pero entonces estábamos pasando una temporada en el pequeño pueblo de Iriach, no muy lejos, afortunadamente, hospedándonos en casa de mi abuela. Arrastré la mirada por el cuarto. Una cómoda y un armario de madera de olivo. El suelo algo combado por las reformas de abajo. En la pared de enfrente, 2 estampas enmarcadas. En la de la izquierda, 2 angelitos miraban con amor al niño Jesús en su cuna. En la otra, la Virgen María mecía al niño Jesús envuelta en una túnica cerúlea, y en la esquina inferior se podía leer: María es Madre de Dios para alcanzarlo todo, y Madre de los hombres para concederlo todo. A pesar de ser simple y pequeña, esa habitación conservaba lo entrañable de 2 generaciones atrás. Pero esa noche había algo apremiante en la habitación. Algo diferente. En el ambiente. En las paredes. Algo que no había estado presente en las noches anteriores. Pero, ¿qué? Una ráfaga de aire helado entró por la ventana arrastrando rumores presagiosos. Comenzaron a llegarme sonidos extraños procedentes de la oscuridad del exterior. Mi instinto me obligó a erguir la espalda y entornar los párpados para aguzar el oído con más eficiencia. Desde la lejanía, entrando por la ventana, llegó hasta mí la melodía insidiosa de una flauta de pan. Una melodía que yo reconocía muy bien. La flauta de un afilador. Sí, como es normal, el afilador a las 3 de la madrugada. Me puse en pie lentamente y miré la ventana con atención. Primero, apagué la luz para no ser visto, después, comencé a acercarme a ella. Mientras la melodía del afilador se aproximaba cada vez más a nuestra casa, yo me deslizaba lentamente hacia la ventana, mientras mi conciencia se perdía a veces en los confusos vaivenes de las notas de aquella flauta que, propias del característico afilador, carecían de armonía pero no de esos destellos de musicalidad que resuenan en la cabeza durante el resto del día. Un minuto después, el afilador estaba a punto de pasar por delante de mi ventana, así que me senté debajo y escuché por un rato. Yo conozco personalmente al afilador de Iriach. Se llama... y mi abuela me daba cuchillos envueltos en un paño de hule y me enviaba al encuentro de aquella melodía cuando aparecía. Entonces... encendía el motor que sustituía al sillín de aquella bicicleta herrumbrosa, haciendo girar la rueda de piedra y afilando los cuchillos con ella con la misma finura con la que hacía sonar su flauta.
Pero las 3 de la mañana no se encuentran en su horario laboral. Al fin y al cabo, yo también llegué a ver esas pequeñas flautas de pan en el mercadillo de los sábados, y me dije que debía tratarse de algún bromista haciendo honor a sus ideas soberbias. Comencé a percatarme de algo. Si el oído no me engañaba, la fuente de la melodía ya no seguía su camino hacia el final de la calle, sino que ahora permanecía inmóvil delante de mi casa. Experimenté una sensación de desconcierto que no me pude explicar, así que permanecí un minuto ahí, recostado bajo la ventana, mientras que sobre mis hombros se derramaba un flujo de aire helado cargado de algo malsano, influjo de aquella melodía que me acosaba. Sentí varios impulsos por asomarme, pero eran inmediatamente aplacados por un extraño temor en el que se mezclaba el recuerdo de aquellas visiones. Fui consciente de ello, pero me gusta superarme. Soy una persona con miedos, con limitaciones, como todo el mundo, pero resulta que también soy adicto a la satisfacción consecuente a superarse a uno mismo. Yo no soy un cobarde. Y para demostrarlo necesitaba mirar al miedo a la cara, a lo desconocido. Podría obtener algo que contara a algunos amigos o, en el peor de los casos, a cierto creepypastero de la red sediento de experiencias personales de índole paranormal. Me giré, y esperando al próximo impulso, me ceñí a él como a un tren en marcha. Me asomé. Y la melodía se detuvo de pronto, y el silencio que quedó me torturó el corazón. No había nadie en la calle. Incluso me di cuenta de la ausencia de otras cosas. Ningún grillo cantaba aquella noche ni los gatos conversaban entre ellos, como era normal. Todo estaba en silencio. Como si un vacío hubiese engullido el mismo espíritu de la noche. Sí, había algo distinto en ella. Pero, sin embargo, ciertas partes de mi cerebro, ciertos sentidos ocultos que parecían desvelarse en ese instante, me sugirieron que ese vacío no estaba vacío del todo, sino que en él se retorcía una malignidad pulsante e invisible. Comencé a sentirme muy extraño. El vello de mi cuerpo se erizaba y experimenté un escalofrío, de abajo arriba. Noté que una aura eléctrica impía me envolvía por completo y hacía vibrar el aire a mi alrededor. Mis tripas se helaban de pronto. Hubo un cambio. El mismo instinto que antes advirtió una presencia maligna en la oscuridad de la noche, la detectó ahora en la oscuridad de la habitación, detrás de mí. Y lo que antes eran conjeturas procedentes de sentidos infundados se convirtieron en una certeza espantosa cuando mis oídos atisbaron, encima de mí, a pocos centímetros de mi cabeza, una respiración profunda y gorgoteante de una garganta que no era de este mundo. Y entonces, en el interior de mi abdomen estalló un dolor indescriptible. Un dolor frío y ardiente a la vez, pero intenso, como si el universo entero se partiese en dos empezando por ahí. Grité. Gemí. Y mi resuello arrastró un sabor metálico. Marcos, ¿qué te ocurre? Oh Dios, es obvio. Llamaré a una ambulancia. Los recuerdos, especialmente los más traumáticos, se nublan con el paso de los años. Se cambian algunos datos por otros idealizados y se eliminan los que es mejor no recordar. Las palabras, no. Por esa razón me he servido de la prosa, para no olvidar que estamos rodeados de cosas que aún no llegamos a contemplar del todo. Que el universo es más vasto de lo que podemos imaginar incluso sin tener en cuenta sus inquietantes distancias. Que existen formas de vida e inteligencia cuya naturaleza se encuentra más allá de nuestro umbral de percepción y entendimiento, y que obedecen a razones incomprensibles para nosotros, nulas, o simplemente al capricho depravado de obtener diversión causando daño.
Sin merecerlo, he estado a punto de morir a manos de una entidad cuya naturaleza y origen desconozco. ¿Fantasma? ¿Demonio? ¿Algo más? Si lo que estuvo cerca de matarme solo causa mal a los vecinos de Iryach, o si vaga por las calles de todo el mundo, y si solo he sido una víctima más entre las habidas y por haber, lo desconozco. Mi rumbo académico se centrará en la medicina, pues me siento en eterna deuda con las personas que salvaron mi vida. Este manuscrito, supongo, ha sido para ti como un relato de terror, asombroso o absurdo. Con eso me basta. Lo que quiero es que, si por alguna razón escuchas la melodía del afilador en la calle a altas horas de la noche, recuerdes esta anécdota. Y, en tal caso, tomes la precaución de cerrar la ventana y no asomarte bajo ningún concepto. Que recuerdes lo que he visto en esa radiografía. En ella se podían apreciar formas extrañas, unas 13, repartidas deliberadamente entre mis intestinos. Cuchillas y todo tipo de objetos afilados.